están nuevamente juntos para compartir la palabra de Dios. Dijo Jesús, registrando sus palabras en Mateo capítulo 5, versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Para los israelitas, la sal era un elemento común, era algo que ellos usaban a diario para dar gusto a la comida y además para preservar la descomposición de la carne. Aún más, la ley del Antiguo Testamento ordenaba poner sal en todas las ofrendas. Por ejemplo, dice en Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda de presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 43, versículos 23 y 24, dice, cuando acabes de espiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y lo ofrecerás en holocausto a Jehová. Todas las ofrendas del libro de Levítico, tipos o imágenes de la ofrenda de Cristo, debían ser presentadas con sal, que era, en cierto sentido, era una señal del pacto con Dios. Toda ofrenda que Israel presentaba al Señor tenía que ser sazonada con sal, y eso era señal de pureza para el Señor. Una ofrenda a Dios es algo que debe ser puro, que debe ser preservado, así como el natural es preservado por la sal. Nosotros los cristianos somos los que debemos preservar en lo posible la tierra en la que estamos. Nos toca actuar como lo hace la sal. Jesucristo llama a sus verdaderos discípulos sal de la tierra. Por lo tanto, debemos en un principio ser sal para nosotros mismos, y así seremos sal para los demás, para nuestro prójimo. En Mateo 9:50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. Aquí Jesús está comparando la vida de los discípulos, nuestra vida, con la función de la sal en la vida cotidiana, en el quehacer cotidiano. Yo quisiera considerar contigo en este día 5 características de la sal que aplican a nuestra función en el mundo. Número 1. La sal se usa para evitar la descomposición de los alimentos. La responsabilidad moral que la Iglesia tiene es frenar la corrupción, detener el pecado. Cada uno de nosotros hemos sido colocados estratégicamente por el Espíritu de Dios para detener la maldad, para detener la corrupción, para detener todo aquello que se oponga a la voluntad de Dios. Tenemos que ser un factor de cambio en este tiempo de la historia y preservar al hombre de la podredumbre que el pecado produce. Nuestra tarea es, por así decir, una función antiséptica. Nuestra presencia tiene que tener una función antiséptica y así traer alegría al corazón de Dios Padre. En segundo lugar, la sal da más sabor a los alimentos. Evidentemente es la cualidad más importante de la sal. Los alimentos no dan sabor a la sal, sino que los alimentos son salados por ella. Nosotros tenemos que dar sabor, que dar gusto, que dar placer a toda actividad que realicemos con el resto de la sociedad y no permitir que el mundo nos permee con sus conductas contrarias al Evangelio del reino de Dios. Dios anhela que sus hijos disfruten plenamente esta vida, que disfrutemos la vida. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos, para que le demos sabor a la vida y que los demás vean que disfrutamos la vida, para que los que no conocen a Dios vean lo que es realmente disfrutar siendo sal la vida, esta preciosa que Dios nos ha dado.
cómo el poder del Espíritu Santo trae una vida nueva, una vida abundante, una vida que da gusto vivirla. En tercer lugar, la sal debe usarse con medida. Cuando la sal excede la medida justa, los alimentos se hacen incomibles, no se puede comer. Cuando intentamos salar más de lo debido, nuestra influencia en la sociedad, en el medio donde estemos, va a ser una influencia negativa. Si nosotros predicamos el Evangelio insistiendo demasiado a la gente, y para colmo lo hacemos con una actitud condenatoria, eso lo que va a producir es rechazo al Evangelio, más que acercamiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, en insistir demasiado, como así también tenemos que tener mucho cuidado si somos demasiado prudentes para predicar, porque vamos a estar limitando la influencia del poder del Espíritu Santo a través nuestro hacia los demás. Tenemos que tener el tacto adecuado para poder predicar con esa gracia, ese discernimiento, para darnos cuenta cuándo dar la palabra oportuna, con la medida oportuna. En cuarto lugar, la sal debe mantener su sabor. Jesús concluye diciendo que la sal, si pierde su sabor, difícilmente podrá recuperarlo y habrá que tirarla. Nosotros somos la sal de la tierra. Tenemos que dar sabor a todo lo que hacemos. Es importante este factor. Y si no cumplimos dando sabor a la vida, frenando el pecado, siendo factor de cambio en donde estemos, en el colegio, en la universidad, en el barrio, en el trabajo, en donde nos movamos, un día ante el tribunal de Cristo vamos a rendir cuentas de cómo hemos vivido. ¿Estamos dando sabor a la vida? ¿Estamos mostrando a la vida que la vida es preciosa, es maravillosa? Y que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, para que vivamos alegremente, dando sabor a esta vida preciosa. Jesús dijo que venía para darnos vida y vida en abundancia, una vida plena, una vida llena de gozo, de paz, de propósito, de significado, una vida que da gusto vivirla. La sal da gusto. Y la gente cuando nos vea tiene que ver algo distinto, que lo lleve a buscar a Cristo y a querer lo que nosotros tenemos. El Señor dice que si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Una sal desvanecida se hace insípida. Es interesante, esto fue escrito en griego, y literalmente dice que es una sal que se vuelve necia. Jesús seguramente tenía en mente la sal que es común en el área del Mar Muerto. Esa sal estaba contaminada por el yeso, otros minerales, y le daban un sabor muy pobre, un sabor ineficaz para preservar los alimentos. Ese tipo de sal era tan solo útil para mantener las calzadas libres de vegetación, es decir, ser hollada por los hombres. Tenemos que ser sal y esto implica un carácter sumamente y suficientemente santificado. Es decir, un carácter apartado del pecado y un carácter dedicado a Dios. Un carácter que preserva los alimentos de la corrupción. Y si somos sal en sentido espiritual, seremos preservados de la corrupción del mundo. Tenemos que ser sal. En Colosenses 4, 5 y 6 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. En lo natural, la sal produce sed al que la toma. ¿Estamos nosotros produciendo sed de Cristo en los demás? ¿En nuestra vida algo que está produciendo deseo y sed de conocer a Dios? En quinto lugar, la sal preserva pero no regenera. La sal no puede revertir el proceso de degeneración de la carne una vez podrida. Solamente el Espíritu de Dios puede revertir este proceso destructivo a través de la conversión del individuo a Cristo. Nosotros tenemos que dar la palabra,
pero la salvación es del Señor. La sal preserva, pero no regenera. No podemos salvar a nadie. La tarea es del Espíritu Santo. Tenemos que dar la palabra y orar. El Espíritu Santo es el encargado de convencer de pecado y revelar a la persona de Cristo. Si como la sal desvanecida o necia perdemos sus características, esto implica perder lo que nos diferencia del mundo y nos hace ser más como el mundo. No hay nada más insípido, vacío e inútil que un cristiano profesante sea sal necia o sal desvanecida, sin las propiedades de la sal, aunque lo sea en apariencia y en peso. La sal sin tratar del mar muerto, contaminada por otros aditivos y sustancias, es ejemplo de esos cristianos que no son sal pura ni para ellos mismos, ni para los que están alrededor. Si nuestra vida no frena la corrupción, si nuestra vida no da sabor, si nuestra vida se está desvaneciendo, tenemos que replantearnos nuestra espiritualidad y volver a Dios. Él nos espera con los brazos abiertos. Él nos ama y nos ha puesto como sal. Por lo tanto, te animo, amado hermano, a que salemos a esta sociedad que se está destruyendo. Déjame tus comentarios, son de mucha edificación para mí poder escucharlos. Dios te bendice, te da una buena semana. Nos vemos en el próximo video.